Bienvenidos a una edición de Los Picos del Picu. Preparaos para revivir los momentos más emocionantes del Picu como nunca antes los habíais visto. Con las cumbres finales de cada semana todas juntas. Esto es un homenaje a las cumbres de cada día, pero sobre todo a nuestros concursantes, porque con ellos nos hemos reído, nos hemos emocionado y sobre todo hemos vivido muchísima tensión. ¿Preparados? ¡A por el Picu! En juego 15.950 euros y tenemos aquí a Sofía y a Fredo con una gran posibilidad por delante. Sí, sí. ¿Quién va a ser el portavoz de los dos? Fredo. Venga, yo. Venga, pues Fredo, portavoz. Os recuerdo que son 10 preguntas, tenéis 3 minutos para esas 10 preguntas y tenéis la ayuda de una cantimplora. Pero bueno, eso ya para la segunda ronda, ¿de acuerdo? Vale. Pues venga, muchísima suerte y vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por So y donde está el Valle del Lago. Somiedo. Somiedo. Muy bien. Shishur de Ye de culo de Picu, ¿qué significa? Culo Que de se pico. mueve mucho, o sea, como Muy que tiene el inquieto. culo inquieto. Muy inquieto. Sí. Es muy inquieto. Muy bien. Dentro del conjunto etnográfico Pueblo de Asturias, en Gijón, hay un museo dedicado a un instrumento con mucho ¿A la gaita? fuelle. ¿Cuál? Digo O el yo. acordeón, o más, Voy a ¿no? decir la gaita, que es la más... La gaita. Muy bien. Puede ser un envase hecho de hojalata y te molestan si te la dan. Plata. Lata. 4 de 4. ¿Qué rey asturiano murió tras luchar con un oso? Pavila. 5 de 5. ¿En qué concejo muy osero se realiza la feria ganadera de las Candelas por San Blas? Muy osero. Muy osero. Uf, no lo sé. Es que Somiedo no creo porque ya lo hemos Voy a dicho. decir uno y luego miramos. Sí. Si no, ¿qué concejo muy osero? Quiero que sea, Fredo. Oviedo. No, hombre, no. Vamos con la preguntina de ciencias. ¿A qué hormona le llaman popularmente la hormona del estrés? El cortisol. Y cortisol. Muy bien. ¿Qué puerto asturiano cuenta con el mayor número de embarcaciones pesqueras de Asturias? ¿El de Gijón será? Voy a decir ese, sí, el de Gijón. No. ¿Cuál es el torneo de verano de fútbol más antiguo de España? Voy a decir... Porque ni idea, ¿no? Voy a decir el... Teresa Herrera. Muy bien. Y por último, Carla Loga ganó este año el premio a Mejor Actriz por la obra Gasolina con capullos. ¿De qué premio hablamos? ¿El Goya? No sé, Fredo, no sé. Gasolina con capullos. No tengo ni idea. Actriz. ¿El Goya mejor actriz? Sí, es que no lo sé. No. Voy a, Digo que venga, sí. el Goya. No. No. Se termina la primera ronda de preguntas, queda 1 minuto 08 para la segunda, es tiempo de sobra, además pensad que tenéis la cantimplora también, pero bueno, eso para después. De momento tenéis 1 minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. Vale, las 6 me estoy rayando con lo de la senda del oso y no sé si puede ser Proaza, porque no sé si es como algún parque natural en el que haya más osos. Ahí estaba o si pensando es yo tema cuando de- dije Oviedo y no Claro, sé pero por qué igual dije Oviedo, Proaza, pero sí. o sea, me parece más Proaza que Teberga o que Quirós, pero Que tenga la senda del oso. lo tienen los tres, creo, pero ¿Qué tres dices? Proaza, Teberga y Quirós, creo. Lozate, Berga y Quirós. Eh, Me suena una feria de ganadera que sea en... ¿Qué te suena más? ¿De Berga, por ejemplo? No lo sé. Y el puerto... El puerto no lo sé. El puerto de embarcaciones pesqueras. ¿Qué te quieres ir al ¿será occidente? sí, yo creo que sí, Tapia. Puerto de Vega, Tapia. Puerto de Vega no creo, no lo sé. Tapia. Y el premio, Y si no, por Luanco... no creo, Luanco no. Luanco creo, no. No, pesqueras no. Yo me iría a Tapia. Vale. Y Hotel el Casario. premio, es que el feroz no sé si es de teatro, claro, no habíamos leído lo de obra. Es que, Sí, no sé. es que solo me ¿Ves? sale el feroz. 2, Bueno, 1. Se termina el tiempo de deliberación, vamos ahora con la segunda ronda. Tenéis 1 minuto 08, que es tiempo de sobra. En caso de error diré no usar la cantimplora y podéis dar otra respuesta de esa misma pregunta y se suman 20 segundos más. Ujú. ¿De acuerdo? Vale. Venga, van muy bien, solo tenéis 3 por delante. Y vuestro tiempo empieza ya. el 6 que decimos. Igual Depende tiraba- de dónde prefieras más igual usar la tiraba- cantimplora. igual en el 6, ¿no? ¿O ¿En qué? el 6 y decir uno de los tres? Sí, ¿Dos de los tres en este caso? Vale. ¿Te verga el primero? sí, sí. 6 te verga. No usar la cantimplora. Proaza Proaza o... o Quirós. Proaza o Quirós. Sí. 6 Proaza. Sí. El 8, El 8... más que Vegadeo, bueno, sí, Es que embarcaciones Tapia o pesqueras. Castropol o Estoy visualizando los puertos, pero... como sea el de Áviles me matan. No,
Y la 10, vete pensando algo. La 10 es que yo diría El Feroz, pero no sé si es de cine también o de tele o qué. Es que no sé ¿De más. teatro? ¿El Feroz es de teatro? Vale, no lo sé. Pero pregunto, ¿no? No lo sé, no lo ¿Y tengo no se te claro. ocurre ninguna más? Ahí no tienes ninguna opción más. No. Vamos a pensar el 8, que tenemos tiempo, y... pues yo diría Puerto de Vega. Vale. 8, Puerto de Vega. ¡No! Judillero. Ah, Ahí lo pensé, pero que es tan pequeñín. Hay Ya, muchos. bueno, claro. Pero No, pero tiene... tiene. Sí, sí. Ya. Concretamente tiene 46 embarcaciones pesqueras, nada más y nada menos. Sí. O sea, solo quedó esa y otra. Carla Loga ganó este año el premio a Mejor Actriz por la obra Gasolina con capullos. ¿De qué premio? De los premios del Teatro Asturianos, que son los premios O. Bueno, Ah, no la sabíamos, me quedo más tranquila. No lo sabíamos. Aún así, de todas formas, primer día, brutal, ¿no? Sí, sí. ¿Contentos con vuestra actuación? Muy contentos. Sí. ¿Sí? Muy bien, yo creo que Esto muy ya bien. quita los nervios para toda la semana, ¿eh? En principio, Ojalá. a ver el segundo. Efectivamente, pues a ver el segundo, pero ese ya será mañana. Buenas noches. En juego 16.100 eurazos y yo no quiero decir nada, pero pinta la cosa bastante bien, porque tenéis botiquín y cantimplora. De hecho, muy bien, ¿eh? De hecho, pinta muy bien. Pintar. Hay que usarlo bien. ¿Quién va a ser el portavoz de los dos? ¿Tú? Como quieras, vale. Venga, Yo. tú. Vale. Venga, pues Adrián, portavoz. Y os recuerdo, si os puedo dar un consejo, razonar en alto, ¿vale? Ujú. Vale. Pues vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por sobre y donde está el embalse de Ruseku. Corescovio. Muy bien. Chixurde está como la muerte pelada, como está. Muy delgado. Muy delgado, sí. Muy delgado. creo. Muy bien. ¿Cómo se llama la plaza de toros asturiana en la que actuaron Carolina Durante y Ojete Calor este año? Y la de Gijón. Sí. Los conciertos. ¿Gijón Arena? No, No. busca el No. nombre de la Plaza de plaza. Toros. Adjetivo que significa supremo y da nombre a un arte marcial. Supremo. Superlativo. ¿No? No. Adjetivo superlativo. Pero el arte marcial. Bueno, di superlativo y. Superlativo, no. No. ¿Qué animales sobrevuelan por el escudo de Pravia? Aviotes. Aviotes. No. Pensámoslo. ¿Qué constelación es el Carriquín del Rey? El carriquín de la osa menor. ¿No? Vamos con la preguntina de ciencias. ¿Cómo se llama la molécula que contiene la información genética de los seres vivos? ADN. Muy bien. ¿De qué ha ganado muchos concursos el parragués Isaac Sierra Longo? Sí. El que ha ganado muchos concursos, el Parraguesía. Detonada. Pensamos. ¿O de qué? Sí, detonada o descanciar. ¿Detonada? Muy bien. ¿Cuál es el país más poblado de la Unión Europea? El país más. No lo sé, ni el que sea. ¿Alemania? Muy bien. ¿A qué dolmen se accede desde la localidad de Tuña, en Tineo? Buah. ¿De dónde la cueva de tuya en Tineo? Nah, No lo di sé. Di cualquier, lo pensamos después. El Dobelix. Ni idea. No lo sé. El de Belis era un menir. Bueno, ya también pa' encima. Su pa' Se encima. termina la primera ronda de preguntas y quedan exactamente 1 minuto 17 para la segunda. Tenéis botiquín y cantimplora, ¿de acuerdo? Muy importante que lo decidáis dónde vais a poner el botiquín, dónde tenéis una pregunta con más de una posibilidad de respuesta, ¿de acuerdo? Vale. Vale, Así que toca aprovechar muy bien el minuto de deliberación que empieza ya. vale, a ver. Plaza Toros, la de Gijón, ¿será la de Gijón? Plaza, Yo ¿llamarás diría de así? Gijón. Pero igual no se Plaza llama de así. Toros de Gijón. Es que no. No, yo no tengo tu Si nombre. tiene nombre ahora mismo no me sale. Luego, animales que sobrevuelan, un águila, un ave así rapaz. Que suele ser bastante de escudos No me sale y ninguno. tal. ¿Cuál tiene un nombre asturiano? Es que no lo sé. Yo diría un águila de La esa. constelación, Carriquín del Rey. Dijiste, En forma de carro, la osa, pero será la mayor entonces. igual es la mayor, porque dijiste la osa menor, ¿no? En la yo diría 10 la osa- en la 10 el botiquín. La 10, sí. No lo sé. Sí. No tengo ni idea. Vale, la 10 de Botiquín. botiquín. Y luego, ¿Por cuál tiramos? Gijón primero, la 3. Gijón, sí, y si la no, plaza de toros de Cantimplora Gijón. y nada. Y el adjetivo, Y arte marcial, tipos de arte marcial. boxeo, jiu-jitsu, karate, judo. Es que no lo estoy pillando. Significa adjetivo que significa supremo, en plan. Supremo yo como lo mejor. Sí, Superior, es que no me sale. No. es que no.
3, arte marcial, no. 2, ¿Y animal? 1. ¿Sobrevuelan dos? ¿Cuál? Águila. Se termina el tiempo de deliberación. Vamos con este minuto 17 para la segunda ronda. Es tiempo de sobra. Ujú. En caso de error diré no usas la cantimplora y podéis dar otras respuestas. Se pueden usar botiquín y cantimplora en la misma pregunta, ¿vale? Es decir, no usas la cantimplora, botiquín. Eso también podría ser. Vale. Vuestro tiempo empieza ya. 10 Primero, botiquín. 10 botiquín. 10 botiquín. Más. Plaza 3, 3, Gijón. Plaza de Toros de Gijón. Eso, 3, Plaza de Toros de Gijón. No usas la cantimplora. Es que no me sé el nombre. ¿Cómo no se llama la plaza de toros asturiana en la que actuaron Carolina Durante y Ojete Calor este No me año? acuerdo del nombre ahora mismo. Di una cualquiera. Sí. Di algo de Plaza de Toros, yo qué sé. La Laboral, yo qué sé. Está cerca del, o sea, de la playa. No, bueno, cerca de la playa, no, pero está para el centro. ¿Cómo se llama el hospital que está al lado? ¿El de Begoña? Sí, Plaza de Toros de Begoña. ¿Plaza de Toros de Begoña? No, el Vivio. Ni idea. Es cierto que Gijón Arena es como un concepto cultural que Claro. engloba todo, pero la plaza de toros de Gijón es la plaza de toros del El Vivio. vídeo. Ujú. No, no sabía, no. Ay, qué pena. Me da muchísima pena porque es que las que os han quedado, o sea, efectivamente el Carriquín del Rey era la osa mayor, o sea, esa hubiera sido acertada. Adjetivo que significa supremo y da nombre a un arte marcial, sumo. Madre mía. Claro. Ah, qué rabia. ¿Qué animales sobrevuelan por el escudo de Pravia? Cuervos. Hay Cuervos. 6 cuervos en el Tienes escudo de razón, Pravia. algo- Vale, Sí. sí. Vale. Era algo- Bueno, hubiese quedado nada. Pero qué pena, ¿no? Porque es Casi. como, pues la del sumo es un fallo tonto, Sí. la del Carriquín del Rey era cierto, o sea, hubieran quedado Sí. los cuervos del escudo de Pravia Sí. y la plaza de Y la toros plaza de de toros. El Vivio. En fin, por Madre cierto, mía. que pusisteis el botiquín en la 10, ¿a qué dolmen se accede desde la localidad de Tuña en Tineo? Es el dolmen de Merías o Merillés. No me suena, no me suena. Pero el de Obelix fue, Sí. fue una buenísima respuesta también. Hay que tirar de... Aún así, tengo la sensación de que para ser el primer intento de subir al Picu ha sido brutal. A ver si hay más opciones mañana o otro día. No, desde luego lo que hay es partido y un partido interesantísimo, ¿eh? Aquí entre los encapotados y los corcosos. Mañana más en el Picu. Buenas noches. En juego 16.250 euros y solo hace falta que este Picu vaya un pelín mejor que el anterior y ya está, lo tenéis hecho. ¿Quién va a ser portavoz de los dos? Venga, repito. Venga, pues mantenéis la fórmula. Consejo, razonad en alto, siempre. Sí. Siempre. Pues venga, vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo del Oriente que empieza por Ami y donde están Santillán y Pen. A mierda. A mierda. Muy bien. Si Xurde está como un carballo, ¿cómo está? Lourdes está como un carballo. ¿Loco o un carballo? No se me ocurre. Sí, no lo sé. Que está loco. Está como un cencerro. No. Sinónimo de cántabro que da nombre a un mar. Cantábrico, ¿no? Vale, sí, sí. Cantábrico. Muy bien. Madre, sí. Puede ser un pescado que se elabora al pil y lo que corta la persona que manda. Bacalao. Muy bien. ¿En qué década del siglo XX nació la surfista Lucía Martiño? En el 90. En el 90. Sí, esa Sí, chavala sí, tendrá sí. menos que yo, por ahí. 90. Muy bien. ¿De qué están hechos los grisñipos? Perdón, griñispos. Los griñipos. Griñispos. Ni idea. No tengo ni idea de qué es esto. Decimos de que sea un dulce y decimos de nuez. Vale. Nuez. No, vamos con la preguntina de ciencias. ¿Cómo se llama la escala que mide la acidez o alcalinidad de una sustancia? ¿Cómo es la escala de pH, ¿no? pH? ¿Pero pH. tiene algún nombre la escala de pH? Vamos a decir esa, no sé. Vale. La escala pH. Muy bien. ¿Qué pintor gijonés, amigo de Camille, fue nombrado por el Estado francés oficial de la Orden de las Artes y las Letras? ¿Evaristo Valle? ¿Evaristo Valle? No. ¿Quién preside la Academia de las Artes Escénicas de España? Uf. Este no es el hermano de Sánchez. Yo creo que sí. Di lo que quieras, no lo sé. ¿Y qué digo? ¿El hermano de Sánchez? Sánchez. José Sánchez. No. ¿Quién fue el primer gaitero asturiano en conseguir el trofeo Macallan en el Festival Intercéltico de Lorient? Espérate, como la falla ahora. El primero, Chuaco Amieva. Poco me iba. Muy bien.
Se termina la primera ronda de preguntas, solamente han quedado 4 para la segunda. Muy bien, chicos. Tenéis 57 segundos, ¿vale? Para esta segunda ronda, pero antes tenéis 1 minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. Vale, la de Xurde yo creo que es que está como un roble, ¿no? Que está muy fuerte. Muy fuerte. Claro. Que no creo. Claro. Que puede ser, sí, que está como un roble, claro. Vale, la del pintor gijonés me vale lo que... Nicanor Piñol, es que no se me ocurre otro. Sí, no sé más porque... Pero es que da igual. Los griñispos... O sea, hay que poner el botiquín en una de esas. ¿En cuál la quieres poner? La de la 9 te la sabes. ¿Qué voy a ¿Estás saber? seguro de que es esa persona? No, seguro no. Es que yo la 9 no me la sé. Y la 6 todavía podemos acertar algo más. Igual podría ir botiquín a la 9. Vale. Y la 6, vale, ¿tú tienes claro que sea un dulce? Bueno, claro. No lo tengo claro. Es que antes nada. dijimos nuez, ¿no? Es que no sé ni si Si es fuera una un dulce comida. te diría almendra, pero no No tengo sé ni si claro es una que comida, es sea que igual no un es ni una comida. Ya, ¿De qué están hechos pero los ¿qué tiramos? griñispos? Que no tengo ni idea. seguimos pensando que es un dulce y decimos... No lo sé. Y seguir diciendo... No sé. 3, 2, 1. Se termina el tiempo de deliberación. Tenéis 57 segundos para la segunda ronda. Tenéis un botiquín y una cantimplora. Vale. Llegado el caso, la cantimplora suma 20 segundos más y podéis dar otra respuesta de esa misma pregunta que hayáis fallado, ¿vale? Vale. Venga, pues vuestro tiempo empieza ya. Digo la 2 primero. Sí. La 2 que está muy fuerte. Muy bien. La ocho. Digo la... Sí. pero- y si fallo, no sé más. Pero no vamos a saber más. Di la 8. La 8 Nicanor Piñole. No, usad la cantimplora. ¿Y ahora qué? Jovellanos. No. Pues, Orlando Pelayo. es que no sabía ninguno. No. En esos casos, pensad que teniendo botiquín también podéis Ya. decir botiquín en la segunda si no se os ocurre Ya. otra Ya. opción. O sea, Aún así, bueno, si hubierais dicho botiquín, quedaban 2. sí, no tengo ¿De qué están hechos los griñispos? ni idea. De tocino. Ah, Porque los griñispos es como se conocen en Asturias a los chicharrones. Ah, bueno, ¿Hubierais vale. ido por ahí? Yo pensaba que era algo más tipo eso, morcilla, pero no me hubiera salido nunca tocino. ni idea. Y luego, ¿quién preside la Academia de las Artes Escénicas de España? Cayetana Guillén Cuervo. Jolín. La hermana de Sánchez. No, es que... No, la no sé, hermana del presidente. Leí lo de artes escénicas y ya se me fue la bola por completo y a contestar una dije esa salvajada. Pero Bueno, aún así, me parece que, o sea, realmente habrían sido 2, ¿no? Quedaros a 2 por el botiquín. sí, no había Está opción. muy bien, pero que muy bien, de verdad. ¿Contentos y satisfechos con vuestra actuación? Muy contentos. Sí, Después de sí, lo de sí. ayer, además, necesitábamos después esto de- para ir sí. para arriba. O sea que, Subir un poco la muy bien. moral. Equipo de contrastes hoy, lo mismo mañana. Hoy estáis aquí, veremos a ver mañana. Hombre, esperemos mañana. mantenernos ya. Bueno, A ver cómo ojo, que será. lo mismo también Adrián y Lucía vienen con ganas. Desde Sí, luego sí, está sí. siendo un duelo bastante chulo. Y lo mejor de todo esto es que mañana hay más. Hasta mañana. Encapotaos, nada, que estáis aquí por tercera vez y que estáis a punto de llevaros los 16.400 euros. Solamente tenéis por delante 10 preguntas más la cumbre. Dicho así, suena fácil. Sí. La realidad es que no lo es tanto, pero bueno, hay que Cerca. intentarlo. Muchísima suerte. Muchas gracias. ¿Quién va a ser portavoz? ¿Le doy yo otra vez? Sí. Yo. Lo prefiero. Venga, pues Fredo, portavoz, y vuestro tiempo empieza ya. Es uno de los concejos de los Oscos que empieza por San y donde visitar el Museo de la Casa Campesina. San Martín de Oscos. Sí. San Martín de Oscos. Muy bien. Si el guaje de Xurde, además de hacer trastaes, es virayueyu, ¿qué hace? Además de hacer trastaes, es virayueyu. ¿Alguna idea? Pues vamos a decir que es un mentiroso. Vale. Mentiroso. No. ¿De qué principado era Jovellanos? ¿De qué principado era Jovellano? Principado de Asturias. Sí, Principado de Asturias. Muy bien. Puede ser alta, baja, de comercio, acorazada o fotográfica. Cámara. Cámara. ¿En qué campus de la Universidad de Oviedo se estudia Ingeniería de Minas? En Mieres, ¿no? No. Sí. Es Sí, que hay sí. en los dos lados, ¿no? No, Bueno, es el campus de sí. Mieres. Campus de Mieres. Muy bien. Decidnos el nombre del grupo asturiano cuyos miembros estaban agotados de esperar el fin. Ilegales. Ilegales. Muy bien. Vamos con la preguntina de ciencias. ¿Qué científico formuló las leyes del movimiento? Newton, ¿no? Leyes del movimiento. Newton. Muy bien. ¿Cuántos años hace que San Miguel de Lillo y Santa Cristina de Lena son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Y una pista, son menos de 50. 25. ¿Qué te apetece decir? 25. Sí, 25. No.
Recientemente se ha aprobado la ley del matrimonio igualitario en el sudeste asiático, en un país. ¿Cuál? La ley del matrimonio igualitario sudeste asiático. Decimos Vietnam. Vale. Vietnam. No. Nombre y apellido del primer piragüista asturiano que ganó una medalla en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976. A ver si es... Manuel Busto. No. Se termina la primera ronda de preguntas. Queda 1 minuto 10 para la segunda. Tenéis ahora 1 minuto de deliberación entre vosotros. Recordad muy bien que tenéis una cantimplora para saber dónde o en qué orden queréis empezar a contestar, que es importante. Pues venga, vuestro tiempo empieza ya. A ver, la de Surde, ¿alguna idea? Es que vago años... que llega... Sí, pero Ya, es que no lo sé. años podemos decir una y países también. Lo digo por la cantimplora. Y la y de... el nombre y apellido del piragüista es que no... Esa yo no me la sé. Es que si lo ganó en el 76... Nació en el 56, tiene ahora 70 años va a cumplir. Es que no... Yo esa no me la sé. Y Busto, es que era... Pues si tiene un padre que era piragüista también, ¿no? Pero no... Es que no tengo ni idea. La de Surde, ¿qué decimos? O Da igual Emilín que- Llamedo y digo Emilio Llamedo, Sí. que es el que el padre se llama igual. Sí, por- no sé. La de Surde, ¿qué decimos? Ni idea. Y Surde, ¿El país? además de hacer trastaes, es Virayueyu. Me imagino que irá relacionado con trastaes. Que es escurridizo, que es inquieto. ¿Qué dije yo? Que hace... 2, Tú habías 1. dicho que era mentiroso, Se creo. termina el tiempo de deliberación. Vamos ahora con la segunda ronda. 1 minuto 10 es tiempo de sobra. Para 4 preguntas, de sobra. Además tenéis cantimplora que llegado el caso suma 20 segundos más. Así que venga, por ello, vuestro tiempo empieza ya. A ver, ¿cuál primero? ¿La del país? La del No, país no, se me di tú la ocurre de- decir Tailandia. Sí, vale. Sí. El país Tailandia. ¡Sí! ¿Y la de los años o la de Virayuelo o el La de los piragüista? años es que me suena haberla escuchado, pero no me acuerdo ahora. Ponte que haya sido en el 2006. Son que 19. Ya, pero serán años exactos. No, No sé. no tengo ni idea. O 2000, es que no lo sé. Y Virayuelo, ¿quieres decir? ¿Qué es que dices inquieto? Inquieto, pero lo de que hace me despista. Además de Además de hacer hacer trastaes, trastaes, es Virayuelo. ¿Qué hace? ¿sabes? Aparte de hacer trastaes, ¿Qué hace? es que no se me ocurre nada. Qué ruidoso, que no, es que se esconde. Es que no lo sé. Yo que había dicho antes, que habíamos Era dicho, mentiroso. Di lo que sea. que es muy inquieto. La 2, que es muy inquieto. ¡Sí! ¡Más! Años, venga, va. Rápido, con la años cantimplora, si no. 20. No, usad la cantimplora. Vamos a la cantimplora. 45. Menos de 50 son en el 86, por ejemplo. Son que 39. Yo diría 45. Sí. Pues sí, porque 45. En 39, ¿no? 40. Fue en 1985. Está con botiquín, os quedabais a 1. Sí. Pero a 1 rozando, además, ¿eh? Sí, sí. Y nombre y apellido del piragüista asturiano que ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976 es Herminio Menéndez. Uf. Bueno, quedamos más tranquilos. ¡Ay, qué cerquita! Sí, sí, está. ¡Qué bien Sí, sí, jugáis! Sofía, Fredo, muy bien, ¿eh? Gracias. Muy, pero que muy bien. Ahora, también os digo, ojito, que Lucía y Adrián mañana van a venir a por todas. Sí, Lo veréis sí, aquí sí. mañana. Buenas noches. En juego, 16.550 euros. Oportunidad de diamante. Yo me he puesto el pañuelo como para que siga haciendo fuerza, ¿eh? Venga, es que es el momento. Tenéis botiquín, tenéis cantimplora. Y tenéis la oportunidad de marchar de aquí con muchas perras en el bolsillo. ¿Quién va a ser el portavoz? ¿Adrián o Lucía? Como Venga, tú. quieras. Venga. Vale. Venga, pues Adrián portavoz, ya sabéis cómo funciona. 10 preguntas, si las acertáis todas vamos a la pregunta cumbre. Si acertáis la cumbre, a celebrar. Vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo del occidente que empieza por Bo y donde está la parroquia de Doiras. Boal. Muy bien. Si Xurde está como una teca, ¿cómo está? Mal de la cabeza. Sí, mal Mal de la cabeza. Muy bien. Con las bodas de Fígaro finalizó la temporada de ópera de qué teatro asturiano?
Campo Amor, Jovellanos, Filarmónica. digo, Campomor. Campomor. Muy bien. ¿Qué personaje de la mitología griega con nombre de Flor estaba enamorado de su reflejo? dilo. Apolo. No. El pueblo helenense de Xomezana celebra un festival en honor a un cereal típico de Asturias. ¿Cuál? La escanda, La pues. escanda, Y típico. trigo... Sí, de ¿Escanda? Muy bien. A la vera de qué ría se encuentra la localidad de Bustio, en Ribadedeva. ¿El Esba? ¿Ría Esba? No. Mm, No. Bueno, dila, lo pensamos. ¿Esba? No. Vamos con la preguntina de ciencias. ¿Cómo se llama el paso de gas a líquido? Uy. Buah. Me acabo de quedar, Ah, es ebullición. ¿Gas a líquido? Di ebullición. lo Ebullición. pensamos. No. ¿Qué músico asturiano compuso el himno del centenario del Real Titánico de la Viana? Tánico. La Músico Viana. asturiano. Vicente Díaz. ¿Sí? ¿Vicente Díaz? No. ¿A qué orden animal pertenecen los catarrinos? Buah. Como los ornitorrincos y eso. ¿Qué especies son esos? Anfibios. No, pero ¿a qué orden animal? ¿Cómo se llama? ¿Anfibios? No. ¿El nombre de qué picu tendrá la carrera de montaña que podrás realizar en Bezanes, Caso, el 12 de abril? Wow. En caso. 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 Es... Hicimos uno. Pico pienso. El pico pienso. No. Se termina la primera ronda de preguntas. Vais a tener más de 50 segundos para la segunda. Es tiempo de sobra, pero yo creo que os está faltando un poquito de tranquilidad. Así que, coger el pañuelo. Venga, por nada, por lo que sea. Muchísima suerte, chicos. Aprovechad muy bien este minuto de deliberación que tenéis ahora. Pensad que tenéis botiquín y cantimplora. Y venga, a deliberar. Vale, a ver. El 4. Lidio, Se enamoró de sí Atenea. mismo y murió ahogado en un estanque. Un nenúfar. Flores así, dime. Nenúfar. Es que De un estanco. De un estanco. ¿Estanque? ¿Quieres decir? Estanque. Sí, que murió ahogado porque se gustó tanto que se tiró y murió ahogado porque no sabía nadar. Es que me sale estambre. O sea, es que no. Lirio, nenúfar. Sí, de un estanque, de un nenúfar, no, pues es que no. Buah. Bueno, Bueno, vale. el río, no será la ría Deva. El río Deva, pero y es ría. ¿Y la ría de Ribadedeva? O sea, igual es tan simple como eso. Es que ahora Pero mismo Deva. no. Riva de La ría Deva. de Deva- Colombres. El nombre del tal no lo sé. ¿Y el paso de gas a De líquido? gas a líquido, condensación, ebullición, solidificación. Solidificación, no. Voy a pasar a sólido. ¿Cuál era la otra? Condensación. No. Y el líquido, Dos. y el líquido gaseoso, 1. donde se condensa el agua. Se termina el tiempo de deliberación. 54 segundos para la segunda ronda. Tenéis botiquín y cantimplora y vuestro tiempo empieza ya. Volvamos. ¿Y a qué animal? Catarrinos. ¿Qué dice catarrinos? Poco, muy poco. Póname a eso, a ornitorrinco, pero es que no sé qué es, con cuál está. La ría Riva de Deva. Venga, ¿Qué ría era? es que no me va a salir ahora, ¿vi? El Ah. Deva, pero el Deva hay un río. Ría de Deva, ría de... Es que no... Ría Deva, en la 6. No, usad la cantimplora. Cantimplora. Podéis usar botiquín y cantimplora en la misma si queréis. Sí, pero... No, es que no va a salir. Es que no me va a salir. Además es que no me va a salir ninguna, yo creo. Hostia. La ría de Llanes. No. No. No tiene sentido. La ría de Tinamayor. Oh, Qué pena, me da un poco de penita porque fijaos que yo creo que algunas sí que son falta de tranquilidad. Narciso era, Ay, que no te salía la historia completa, es que claro, sí. menos el nombre del personaje de la mitología griega que era Narciso. Luego la preguntina de ciencias efectivamente es la condensación. Cuando, pues eso, cuando se te condensa pues, en un cristal, ¿no? Por ejemplo, en me el agua. acordé, en plan, cuando cueces macarrones, ¿sabes? Efectivamente. Vaya que haberlo dicho, vaya que Efectivamente. haberlo Luego, ¿a qué orden animal pertenecen los catarrinos, primates? De hecho, los catarrinos, no sé, igual les suenan, si piensan en nariz, ¿no? Pues qué orden tienen, si una nariz como la... Bueno, no sé, esto era igual un poco imaginación mía, que podríais llegar a ellos, pero sí, primates, mono, simio.
Por cierto, es un tipo de mono con orificios nasales separados por un tabique cartilaginoso tan estrecho que las ventanas de la nariz quedan dirigidas hacia abajo y bueno, también se les llama monos del viejo mundo. ¿El nombre de qué picu tendrá la carrera de montaña que podrás realizar en Bezanes Caso el 12 de abril? La Senda. El picu La Senda es el picu La Senda y es la carrera La Senda. Y por último, ¿qué músico asturiano compuso el himno del centenario del Real Titánico de la Viana? Es Tante Blanco, que además Tante Blanco. tuvimos la suerte de tenerlo aquí en el picu, concursante del equipo La Estroza, junto con Luis. Majísimos, de verdad. Tante, Luis, os mandamos un beso enorme. No ha podido ser. No os marcháis para casa con los 16.550 euros, pero vamos, os marcháis con nuestro aplauso, nuestro respeto, ovaciones, reverencias y todo lo que haga falta. Qué grandes sois, Adrián, Lucía, de verdad. Ha sido un placer Estuvo muy inmenso teneros aquí. Un placer. Igual. Sí, Y la verdad además- que brutal. Creo que le habéis puesto a vuestro paso por el picu un broche de oro con este programa espectacular. Había que cerrar alguna vez. Sí, después de ayer había que retomar aquello Sí, porque... tocaba, Y tocaba. vaya manera de retomarlo, o sea, arrasando con todo en todas las pruebas. Casi. Bueno, Impresionante, chicos, de verdad. Nos vemos en Nava. Sí, Sí, ¿no? en agosto. sí, en agosto. El fin del 22. Creo que antes también, Todos, pero como tarde, en Nava. En Nava, sí. Gracias. Pues mañana no. Yo ya quiero que haya pico también sábado y domingo. No. Os espero aquí el lunes. Concursarán los encapotados contra estos concursantes. Muy buenas, somos Enol y Aitor, Y juntos somos los traveserinos. Los traveserinos entrenamos. Y por el monte disfrutamos. Nos vemos el lunes en el Picu. Todos los que nos prometisteis que estaríais, os esperamos.